Hola a todos y todas, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar 5 tips para que sus fotografías salgan ya prácticamente listas desde la cámara sin necesidad de editarlas. Bueno, sí, el punto número 1 sería trabajar siempre, fotografiar siempre en formato RAW. ¿Qué ventajas tenemos al fotografiar en formato RAW? Pues que vamos a tener y vamos a poder recuperar en la edición información de nuestra imagen. Es decir, vamos a poder lograr imágenes con mayor rango dinámico, ya que vamos a poder utilizar y recuperar toda la información que tenemos en bajas luces, o sea, en las sombras, y en las altas luces, por ejemplo, un cielo quemado, una luz interior que esté un poco quemada y queramos recuperar los detalles, etc. Como segundo punto tenemos el balance de blancos. El balance de blanco no es nada más y nada menos que la temperatura tiene la luz en la fotografía, y así se determina según la situación lumínica cómo será el color blanco, el valor blanco en nuestra fotografía. Por ejemplo, si estamos en un día soleado, sencillamente vamos a los ajustes de nuestra cámara, que por lo general se ve el balance de blancos como AWB, y ahí vamos a seleccionar el simbolito predeterminado de un día soleado, o sea, un pequeño solecito por lo general en todas las cámaras. Lo mismo hacemos con días nublados, una nubecita con sombra, creo que es una casita con una proyección de sombra. Si estamos haciendo fotografía submarina o debajo del agua, también tenemos un pececito por lo general, etcétera, etcétera, etcétera. O tenemos una segunda posibilidad que yo personalmente utilizo mucho, y es hacerlo manualmente. O sea, ajustar la temperatura de nuestra luz directamente en nuestra cámara. Por ejemplo, ahora mismo aquí en el estudio estoy utilizando una luz que tiene 5500 Kelvin. ¿Qué yo hice? Busqué los ajustes de balance de blancos de mi cámara y ajusté a 5500 Kelvin para así tener una temperatura de luz neutra. Bien, como punto número 3 tenemos el espacio de color con que vamos a realizar las fotografías en nuestra cámara. O sea, los diferentes espacios de color con que nuestra cámara va a fotografiar. Yo personalmente les recomiendo trabajar siempre en Adobe RGB, ya que vamos a tener todos los espacios de color que después vamos a estar utilizando en nuestros programas de edición, como por ejemplo Photoshop, Lightroom, etc. Otro punto muy importante a tener en cuenta si queremos realizar unas fotografías increíbles es el enfoque, obviamente. Algo sumamente importante, porque no hay nada más doloroso que perder una foto por un incorrecto enfoque. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillamente, si el enfoque automático de nuestra cámara es medianamente bueno, vamos a ajustarlo como autofoco continuo, ya que así, si tenemos un objeto en movimiento, como por ejemplo un modelo que se está moviendo en la escena, a la hora de realizar la fotografía, nuestro enfoque va a seguir a ese modelo y lo va a mantener siempre en foco. Si tenemos cámaras como por ejemplo la que yo tengo, que es una Sony Alpha 7 III, pues vamos a utilizar el enfoque al ojo o al rostro, como ustedes prefieran. Y como quinto punto, y quizás sea el más importante, es exponer correctamente. Con exponer nuestra fotografía correctamente me refiero a que en nuestra línea numérica, la línea numérica o la regla numérica, como quieran decirle, que se encuentra en nuestro visor o en la pantalla de nuestra cámara, tiene un marcador de pasos. Que ese marcador de pasos esté en 0, o que quizás esté un paso por encima, un paso por debajo, como ustedes prefieran. Yo personalmente me gusta trabajar siempre un paso por encima si quiero mucha información en las sombras, y un paso por debajo si quiero más información en las altas luces. Pero por lo general debería estar en 0, o sea, en el valor medio, en el mismo centro. Porque hay cámaras como por ejemplo ciertas cámaras Sony que al guiarnos por la pantalla tienden a sobreexponer la imagen, y esto obviamente nos confunde a la hora de realizar la fotografía y creemos que estamos realizando una buena imagen, pero en realidad está completamente subexpuesta o completamente sobreexpuesta. Así que guíense siempre, no solamente por su ojo, sino que por la línea numérica, y expongan con el numerito en 0. Bueno, sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido de mucho. Si es así, déjenme un like, y obviamente si no están suscritos, suscríbanse pinchando la campanita y activando las notificaciones. Por aquí debajo les estaré dejando el enlace a los productos que he usado en este video. Obviamente también los enlaces a mis redes sociales. También quiero decirles que estaré subiendo una serie de videos básicos sobre fotografía básica y videos básicos, que espero que aprendan mucho con ellos y que les den mucho apoyo. Así que soy Mauro Farías Martí de Farías Martí Films, y nos vemos en la siguiente. Chao.